Hola, hola, aquí vamos con la quinta, no sé si es la quinta parte, creo que no es parte, es la quinta, el quinto capítulo, el 15, capítulo número 15. Am, y quiero hablar un poquito de cómo ella hace su terapia, cómo es tan directa. Muchas veces am, imagino que hay terapeutas que, estoy bien bajita, terapeutas que no quieren ser tan directas para no molestar a la persona, incomodar a la persona, pero ella es tan directa. Recuerdan en las tres situaciones que ella presenta. ¿Dónde está? ¿Dónde la tengo? La mamá que los lleva a Disneyland y tiene unas expectativas tan grandes y se enoja con los hijos en vez de tomar responsabilidad en ella, que ella no los incluyó en las decisiones, que esos niños no fueron tomados, su forma de ser, lo que ellos querían no fue tomado en cuenta. La otra fue la mamá que les compró un cachorrito a los adultos. ¿Cuál era la intención? La intención no era mostrarles amor a los niños y hacer algo por ellos, era algo para ella, para que los niños no estuvieran fuera tanto tiempo y le tomaran más atención a sus tareas, a sus cosas de la escuela, ¿no? Y la otra, la mamá que les hizo un lugar de juguete que era para complacerse a ella misma, quizá algo que nunca había tenido, un lugar, un salón de juguetes con todos los juguetes que pudieran tener. Y aquí es como las expectativas, que tienes expectativas de los hijos, pero no consideramos qué es lo que los hijos necesitan. Entonces me parece tan interesante. Y cuando ella le dice directamente, ¿y qué estás haciendo? ¿Y cuál fue tu intención? Y esperabas eso, pero no los tomas en cuenta. Y les pones todos estos juguetes, pero no tomas en cuenta que a su edad ellos quieren el caos, ellos quieren el desorden, ¿no? No demasiado, ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Muchísimas cosas que no saben ni cómo controlar todavía esa parte de ellos, ¿no? Pero bueno, continuamos aquí con el capítulo número 15 de la reacción inconsciente a la presencia consciente. Vamos a ver de qué se trata. Con frecuencia me preguntan, ¿qué es exactamente la presencia? Y siempre me falta una respuesta que me satisfaga. La razón es que la presencia no es algo que pueda describirse o comprenderse teóricamente, solo puede experimentarse. Como todos sabemos, al explicar una experiencia nos quedamos cortos. Es como pretender explicar los colores de una puesta de sol a alguien que nunca ha visto una. La emoción de montar en una noria, no sabía, bueno, para mí noria es como un pozo, ¿no? Pero aquí noria es la rueda de la fortuna. Ah, por fin. Supe lo que era. La escuchaba en una canción de Camilo Sesto y dejar de rodar como una noria y siempre pensaba que era una noria esa de agua. Pero bueno, es un paréntesis. La emoción de montar en una montaña rusa, no, en una rueda de la fortuna por primera vez, o la sensación de flotar en un océano en calma. Existen algunos elementos de la vida, quizá todos, que pueden entenderse solo a través de su experiencia. Para mí, la presencia connota la capacidad de ser completamente conscientes del presente. Requiere que dejemos en suspenso el pensamiento, las ideas, opiniones y creencias. Simplemente somos. En este estado de ser somos inconscientes de quién, dónde o qué somos, y en su lugar experimentamos plenamente el proceso de estar vivos. Como he dicho antes, si observamos a los niños muy pequeños, a los que se deja vivir sin cargas, con toda probabilidad reflejarán un estado de presencia, donde cada momento se trata como nuevo, sin la imposición del pensamiento. Cuando nos sentimos plenamente atentos al momento presente, nuestro apego a las ideas y motivaciones ocultas se olvida. En su lugar, sintonizamos con lo que surja. Presenciamos, vivimos, actuamos, nos desprendemos. En otras palabras, fluimos con la marea de la vida mientras guardamos las costas. Una parte de nosotros se muestra activa en el mundo, mientras que internamente permanecemos en reposo. Experimentamos la vida plenamente sin perder el contacto con la abundancia de nuestro interior. Vivir el presente nos permite conectar con lo que surja a nuestro alrededor y al mismo tiempo mantener un estado de equilibrio y calma. Como no actuamos siguiendo nuestra cabeza, siguiendo nuestras películas mentales, podemos responder a los altibajos de la vida con los pies en la tierra y abiertos, sin interesarnos que nadie siga nuestra manera de hacer. Otra vez, sin interesarnos que nadie siga nuestra manera de hacer. Aprendemos a fluir con los demás en lugar de atacarlos.
Buscamos unirnos a su energía cuando resulta apropiado o nos apartamos con naturalidad si el momento lo exige. Sea como fuere, no marcamos objetivos y estamos dispuestos a disfrutar de la novedad de cada momento. La capacidad de estar presente nos ayuda a crear conexiones profundas y perdurables con quienes nos encontremos, especialmente los hijos. Vivir el momento presente. La única manera de crear cambios en la relación con los hijos consiste en aprender a vivir el momento presente. Como he comentado antes, el choque de zonas horarias, el hecho de que nosotros pasamos gran parte del tiempo en el pasado o el futuro, mientras que los hijos viven en el presente, es la causa de gran parte de la disfunción que experimentamos con ellos. Vivir el momento presente significa aceptar una situación tal cual es, sin resistencia. Cuando nos trasladamos al presente sin el ataque de la energía, ¿por qué no se cumplen mis objetivos ocultos? Podemos actuar sin la reactividad emocional que acompaña tantas interacciones con los hijos. Recientemente me di cuenta de lo difícil que me resulta centrarme en el momento presente con mi hija. Me hablaba de moda, belleza y de lo divertido que sería ser modelo. En paréntesis, comprensible, algo que me haría saltar. Estaba la mar de feliz recitando todas las fabulosas prendas que había visto en una revista. Mi primer pensamiento fue, qué superficial, es terrible, menuda madre soy si dejo que mi hija tenga sus valores. Pensamientos como este inevitablemente crean una sensación de culpabilidad y presión en nuestro interior, que a su vez nos hace buscar maneras de controlar estos sentimientos incómodos. Le dije, Maya, eres muy superficial. Estas son cosas muy triviales. No quiero que crezcas pensando que ser modelo es lo mejor del mundo. Debes pensar en cosas más importantes como cuál es tu propósito en la vida y cómo vas a servir a los demás. Aquí me encanta la vulnerabilidad y la sinceridad de Shefali, porque ella, sabiendo todo lo que sabe, todavía entiende que están esos activadores que todavía la sacan de sus casillas, que todavía la llevan hacia el miedo, ¿no? Entonces para mí es muy bonito que ella comparte estas cosas que le pasan a ella misma y cómo las resuelve, claro. Maya inmediatamente bajó la cabeza y cayó. Lo interpreté como una señal de que podía seguir desplegando mi discurso y dije cosas aún más hirientes. No vas a crecer para convertirte en una boba a la que solo le interesan estupideces como la belleza y la moda. Vas a convertirte en una ciudadana del mundo preocupada por ayudar a acabar con la pobreza y hacer cosas buenas con tu vida. En este punto, Maya, a quien no le gusta que nadie la critique, replicó, mamá, solo hablaba de ropa, no estaba diciendo nada de mi futuro. Solo tengo 12 años y todas las chicas de 12 años hablan de estas cosas. ¿Por qué me hablas como si hubiera hecho algo malo? Tenía razón, no había hecho nada malo en absoluto. Lo único que había hecho era violar mi imagen sagrada de mí misma como madre consciente. Los objetivos ocultos de mi ego de educar a una hija obsesionada con acabar con la pobreza o hallar una cura para el cáncer habían obstruido mi conexión con lo que ella experimentaba en aquel momento. Entonces Maya clavó su espalda en el corazón de mi enorme, clavó su espada en el corazón de mi enorme ego, como saben hacer los niños sabios. A partir de ahora no te contaré nada. Supe que la había estropeado, que la había echado a perder. Me había hecho la cama de desconexión en la que iba a acostarme. Había ayudado a enseñarle a mi hija que tener 12 años no era seguro, y especialmente inseguro compartir cosas con su madre sin arriesgarse a recibir críticas y reprimendas. ¿Cómo iba ahora a reconectar y resintonizar con el momento presente? Le dije, tienes toda la razón y yo me he pasado de la raya. Tienes derecho a no confiar en mí. He contestado influida por el miedo por tu futuro y he olvidado que solo tienes 12 años. Y estos son pensamientos y sentimientos bien propios de tu edad. Solo me asusta que olvides lo que realmente importa en la vida. Me dijo, tienes que confiar en ti, mamá. Me has enseñado lo que importa y lo que no. Pero por encima de todo, yo no soy tú. Y si me gusta la moda, pues me gusta la moda. Qué lindo también eso de ver la libertad de una niña de 12 años de comunicarle a su madre sus sentires, sus necesidades también. De esta manera los hijos nos vuelven a poner en nuestro sitio, conscientes de nuestras propias dudas de autoestima y confianza. Si hubiera confiado en mi labor de madre, sus comentarios no me habrían preocupado en absoluto. El único motivo por el que tuve la necesidad de asegurarme de que mi hija no iba a sucumbir al glamour era que yo me sentía insegura de mi labor como madre y al mismo tiempo ambivalente sobre mi propia relación con la moda y la belleza.
Mis miedos imaginarios se habían vuelto a secuestrar mi capacidad de sintonizar con mi hija en el momento presente. Siguiendo mis propios consejos en la situación descrita, si hubiera actuado conscientemente, habría notado el desencadenante. Entonces, en lugar de dejar que me abrumara, lo habría dejado a un lado y habría dicho esto. Maya, vaya, esto provoca a alguien de mi edad y con fobia a la moda como yo, pero comprendo que hablas de tus gustos. Mi miedo como madre es que mi hija no reconozca la superficialidad de esas cosas, pero sé y confío en que ya lo sabes. Este enfoque es como podemos reconocer nuestro miedo de manera auténtica sin permitir que sabotee la conexión. Se preguntará, ¿no deberíamos corregir nunca a los hijos? ¿Siempre debemos aceptarlos tal cual en su realidad presente? ¿Y si hacen algo mal? Todas estas son preguntas válidas, pero estas preocupaciones surgen del miedo asociado a la carencia. Vienen del deseo de controlar, arreglar y gestionar. Yo le digo a los padres, aceptar el momento presente no significa ser pasivo ni resignarse. Simplemente significa que la punzada de la carga emocional se elimina de la situación. Creo que se puede corregir al niño e incluso asertivamente crear límites si es necesario, pero el intercambio se ejecuta sin añadir la carga emocional del miedo, el pánico, la vergüenza o la culpa. Existe una enorme diferencia entre aceptar a los hijos por un lado y a causa de esa aceptación sucumbir a sus exigencias por el otro. Cuando Maya se quejó el otro día de que su pizza sabía rara, si bien respeté su decepción, también le enseñé a, en efecto, afrontarlo y pasar la página. Si hubiera seguido lamentándose, no me habría disuadido de mi enfoque. Habría dicho igualmente, la pizza ya está comprada, cómetela y ya encontraremos otra cosa en casa, no vamos a comprar otra pizza. En lugar de molestarme porque no valorase la pizza, o peor todavía, obligarla a comérsela, habría expuesto sus opciones y le habría pedido que eligiera. Es muy importante que los padres no confundan la aceptación con un estado pasivo de permisividad o indulgencia. En la misma línea, si un niño fuera maleducado o desagradable en una cena o un restaurante, si bien es importante no atacarlo ni gritarle, también lo es fijar límites a su comportamiento inapropiado. En ocasiones esto puede significar dejar las circunstancias hasta que se calme o comprenda qué significa ser apropiado, y en ocasiones significa que hay que llevárselo y hablarle claro y directamente sobre los efectos de su comportamiento en los demás. Sea cual sea la acción, sentarse tranquilamente y evitar la intervención no es una cualidad de la conciencia de ningún modo. Pero ¿y si mi hijo hace algo perjudicial? Puede preguntar un padre. Por ejemplo, ¿y si se pone a jugar con el teléfono cuando debería estar estudiando para un examen importante el día siguiente? La conciencia del momento presente exige que nos La conciencia del momento presente exige que nos relacionemos con los hijos como se nos muestren aquí y ahora. En lugar de entrar en su habitación en estampida con nuestras historial mentales sobre lo desobediente que es, debemos pedirle el teléfono y explicarle que su incapacidad de dejarlo está afectando su trabajo escolar. Sin ponernos a discutir ni dar más explicaciones, simplemente le recordamos el acuerdo sobre el uso del móvil y le pedimos que lo deje fuera de su campo de atención. Aunque haga comentarios ofensivos o tenga una rabieta, nuestra tarea en este momento es alejarlo de estas distracciones sin añadir dramatismo. Hay que señalar que cuanto mayor sea el dramatismo en la resistencia, mayor es la desconexión entre padre e hijo. Repito, hay que señalar que cuanto mayor sea el dramatismo y la resistencia, mayor es la desconexión entre padre e hijo o madre e hijo. A menudo le digo a los padres, si el hijo es incapaz de ver nuestro punto de vista y no respeta los límites, significa que hay algo más, algo que obstruye la relación. En estos casos extremos, el móvil deja de ser el problema central y la relación pasa a un primer plano. El poder de la no permanencia. Olvidamos que nada es permanente. Todas las cosas tienen un comienzo, experimentan una evolución y finalmente quedan transformados en algo nuevo. Pasa constantemente, tanto a nuestro alrededor como en nuestro interior. Nada permanece igual, hasta el punto de que incluso la persona que éramos esta mañana ya no es la misma de ahora. No solo se han transformado nuestras células, sino también nuestra conciencia, aunque no seamos conscientes de ello. En consecuencia, al alargar un momento sombrío con los hijos, ignoramos su potencial de crecer y transformarse.
De hecho, cuando destacamos un elemento de su personalidad reaccionando negativamente, lo fijamos más, como que le damos más importancia. Cuanto más nos resistimos, más tiempo forma parte de su personalidad. Volviendo al ejemplo sobre la moda, si yo hubiera dicho, sí, entiendo que pienses que las modelos tienen una vida divertida, pero seguro que también quedan agotadas de vestirse y llevar maquillaje siempre, y hubiera dejado el tema y habría disipado el interés de mi hija. Al entrar en pánico, como lo hice, otorgué a las modelos mucho más poder del que pedían. Es así como perpetuamos nuestra propia miseria. Cada momento en el tiempo es nuevo y no existirá el momento siguiente. Aunque este momento se creó con ayuda del anterior, también es un momento completamente nuevo. Por ese motivo, etiquetar y clasificar el comportamiento del niño en un momento en particular está fuera de lugar. Cuando nos aferramos a una imagen del niño tal como era en un momento pasado, no respetamos lo que es en este momento. Si preferimos adherirnos a lo que era, nos perdemos al niño tal como es en el momento presente. Los niños pequeños no tienen esta dificultad. No se aferran a lo que pasó ayer. A diferencia de los adultos que les rodean, no arrastran el equipaje de días, semanas e incluso años pasados. Son capaces de perdonar y olvidar sus penas, cosa que les libera para embarcarse en la siguiente experiencia con ganas. Es decir, los niños intuitivamente fluyen con la impermanencia de la realidad. La genialidad del niño al fluir de un estado al siguiente exaspera a los padres. La mente adulta no comprende cómo un abrazo, una broma, una palabra amable pueden transformar rápidamente el estado de ánimo de un niño. Nosotros reflexionamos, nos planteamos, diagnosticamos y racionalizamos y luego nos sentimos frustrados si no conseguimos una explicación a su comportamiento. Por eso, cuando los padres insisten en saber por qué su hijo se ha comportado de manera irracional, me encojo de hombros y digo, es lo que hay, son criaturas del momento. Nosotros nunca recuperamos el poder de saltar de un estado de ánimo a otro como hacen ellos. Mantenernos en el presente significa vivir cada momento en un estado de viveza y receptividad. De este modo, siempre estaremos listos para ver que la vida constantemente nos ofrece experiencias frescas, conexiones nuevas. Cuando se nos nubla o se nos estrecha la mente como resultado de la reactividad emocional, la conciencia de que nada es permanente nos recuerda que respiramos y nos da permiso para decir, este es un nuevo momento, puedo empezar de cero. A los niños no les gusta y no les ayudamos cuando nos mostramos catastróficos ante sus errores. Cuando cometo un error, mis padres me recuerdan todos los errores que he cometido desde los 2 años. Se quejaba un niño haciéndose eco de lo que sienten muchos niños. Yo ni me acuerdo de la mitad de ellos, continuaba, pero ellos sí. Otro niño me confesaba, si digo que estoy cansado y no quiero hacer los deberes una tarde, mis padres me sermonean diciendo que no entraré en una buena universidad. Siempre hablan del futuro, pero yo solo hablo de aquella tarde. El presente, tal como es, contiene abundancia ilimitada. Solo nuestro miedo nos impide dar con la naturaleza abundante de cada momento que se nos presenta. Esto se debe a que los recuerdos del pasado están grabados en nuestra conciencia y anulan nuestra capacidad de perspectiva amplia. Aquello fue entonces y esto es ahora. Es una frase que suelo repetirme a mí misma. Me recuerda que debo dejar de aferrarme a cómo creo que mi realidad debería ser y me libera para moverme por el presente independientemente de lo que contenga. Por ejemplo, si regresamos de una fantástica excursión y mi hija monta un numerito porque está cansada o preocupada por algo que debe hacer, en lugar de gritarle por arruinarnos el día, me digo, estábamos de muy buen humor antes, pero esto es ahora y el estado de ánimo ha cambiado. Acepta la realidad de este humor. Una de las maneras más eficaces de construir una relación con los hijos consiste en encontrarnos con ellos en el momento presente. Esto significa que cuando vuelvan a casa del colegio, en lugar de apresurarlos para que nos cuenten cómo les ha ido, presionarlos para que hagan los deberes, simplemente los saludamos y dejamos que vivan el momento. Que les dejemos encontrarnos de la manera que les apetezca. Del mismo modo, cuando se acuestan por la noche, que aceptemos su estado de ánimo. Esta sintonía facilita mucho el respeto de los límites establecidos. Cuando les decimos a los hijos, aquello fue entonces y esto es ahora, les ayudamos a pasar a la realidad presente, tanto si es la hora de los deberes como si es la hora de acostarse. Entrar en un momento nuevo conscientemente aporta claridad a la relación con ellos y les ayuda a desprenderse del pasado y entrar en el presente. La abundancia de las cosas tal como son.
Una clienta me preguntó, ¿cómo cambio mi enfoque a uno más consciente? ¿Cómo mantengo la calma genuinamente ante un suficiente... no entiendo. ¿Cómo mantengo la calma genuinamente ante un suficiente cuando lo que deseo es gritar? Le dije, no puedes fingir la conciencia. Es mejor decirle al niño que querrías gritar en lugar de fingir que no. Si bien no deberíamos cargar a los hijos con nuestros sentimientos, es importante permitirnos el espacio para expresarlos de vez en cuando necesitamos mucho hacerlo. Si esto se convirtiera en un patrón, sería preocupante, ya que deberíamos ser capaces de metabolizar e integrar nuestros sentimientos solos la mayoría de las veces. No obstante, si se cambia la filosofía y se plantea la idea de que un aprobado no significa fracaso, entonces no hace falta fingir ni gritar. Cuando uno ve genuinamente la sabiduría del aprobado, todo cambia. Cuando el aprobado no refleja la muerte del potencial, sino que se interpreta como el nacimiento de la conciencia del niño, además de la oportunidad de conectar con él más profundamente, entonces es posible ver la abundancia en lugar de la carencia. ¿Cómo traduzco este enfoque con palabras?, preguntó. Bueno, contesté, puedes decir algo así. La nota no es importante ahora mismo, o la calificación. Vamos a pensar en tus puntos fuertes y las áreas en que precisas ayuda. Cuando lo hagamos, estaremos en el buen camino. Las tareas, las asignaturas son como músculos que deben fortalecerse. Es más importante desear trabajar el músculo que la complacencia de que uno ya lo sabe todo. Cuando nos centramos en el crecimiento personal como el único parámetro del éxito, las trampas externas del logro se vuelven menos importantes para nosotros. Cada momento es una oportunidad para ser más auténticos. Fingir no tiene sentido. Los pensamientos de abundancia nos permiten ver resplandor en cada error, fracaso y riesgo con mal final. Esto no significa que actuemos sin cuidado, de hecho, todo lo contrario, significa que nos mantenemos firmes en lo que es importante, el crecimiento de la auténtica identidad. Cuando cada decisión se toma en sintonía con la persona que somos en el momento presente, ¿cómo va a ser nada un error o algo malo? ¿Cómo va a ser nada un error, entre comillas, o algo malo, entre comillas? Por tanto, cuando vemos a los hijos actuar del mejor modo que su conciencia presente les permite, ¿por qué íbamos a juzgarlos por los fracasos que inevitablemente experimentarán? Con el cambio de enfoque, les enseñamos a valorar el crecimiento ganado con cada experiencia. Mucha gente habla de lo que llaman la ley de la atracción. Seducidos por la promesa de riqueza y éxito, pretenden hacer que esta ley les funcione y casi siempre acaban decepcionados. Los tableros de visión donde exponemos nuestros sueños y deseos pueden ser útiles y estoy a favor de ellos, pero no son útiles si pretendemos que sustituyan el hecho de estar presentes en la realidad del día a día porque estamos fijados en el futuro. Es cierto que los pensamientos, si bien neutros, poseen el poder de formar un montón de creencias, que a su vez crean emociones en nuestro interior que funcionan como un imán y nos atraen situaciones que las reflejan. Si nos hallamos inmersos en pensamientos que solo generan creencias y emociones debilitantes, es probable que nos abrume la ansiedad y las personas y situaciones negativas. Parece que atraemos la negatividad. A la infelicidad les gusta estar acompañada. Tomemos como ejemplo una situación en la que el niño esté ganando demasiado peso. Es posible que usted se diga, mi hijo tiene sobrepeso. Este pensamiento puede ser neutro, solo que rara vez lo es. En su lugar, activa su ansiedad y envía una señal a su banco de pensamientos para que genere más creencias de ese estilo. La próxima creencia puede ser, mi hijo no va a ser popular en el colegio. Esa creencia a su vez envía una señal en busca de otras creencias semejantes como, soy un mal padre porque no controlo lo que come mi hijo. Sin cesar, la cadena de pensamiento-creencia sigue. Enseguida se sentirá tan angustiado que su hijo lo notará y lo absorberá. Las repercusiones pueden ser infinitas. Al fin y al cabo, los pensamientos no pueden atraer la realidad, pero las creencias sí, porque forman nuestro ser interior. El universo responde a los sistemas de creencias que albergamos en el interior. Por este motivo es importante formar las creencias que pueden generar la máxima libertad de nuestro interior en lugar de ansiedad. En vista de que traemos más de lo mismo, nos corresponde reaccionar de otra manera ante los hijos, sin la negatividad y el miedo que solemos que nos dominen. En lugar de entrar en pánico cuando el niño aumenta de peso, podemos aceptar la situación tal y como es, sin historias mentales ni juicios. Por supuesto que podemos responder a la situación, pero en lugar de activarnos, simplemente actuaremos.
Tal vez decidamos tomar un nuevo enfoque en lo concerniente a la alimentación de toda la familia y eliminar toda la comida procesada. Tal vez nos apuntemos a una clase de yoga o ejercicio físico juntos. También podríamos ser conscientes de los alimentos que tomamos. Más importante aún, podemos prestar atención a la manera en que utilizamos la comida para anestesiarnos y sobrellevar situaciones. Si consideramos esta situación como una llamada para que despertemos, liberaremos al niño de la carga de arreglarse, de componerse. En aras de la salud nos sentiremos agradecidos de la llamada para cambiar los hábitos en lugar de resentimiento ante la situación. La veremos como una oportunidad de mayor conexión y vivencia. Desde este estado de energía llena de presente podemos decir al niño: comprendo que te disguste tu peso y la presión por cambiar de aspecto. ¿Quieres que hablemos del tema? O podemos sugerir: vamos a observar nuestra relación con la comida, incluida la mía. Hablemos de cómo podríamos relacionarnos con los alimentos con más conciencia y equilibrio. En algunos casos resulta más fácil afrontar la situación tal y como es. En otros casos puede ser difícil. Vamos a tomar el ejemplo de una situación común que a muchos padres les cuesta tolerar y gestionar: la falta de respeto. Mantener ecuanimidad cuando los hijos se muestran irrespetuosos es difícil. La mayoría de los padres saltamos con las groserías y no las tomamos como algo personal. Sin embargo, en lugar de poner en marcha una cadena de creencias furiosas sobre lo irrespetuoso que está haciendo el niño, todas basadas en el miedo, podemos optar por no invertir más energía en el comportamiento negativo. Entonces se irá disipando, ya que solo crece si nuestra energía negativa lo alimenta. En vez de ello, echamos mano de otro tipo de energía, desvinculándonos de las palabras y preguntándonos: ¿por qué siente mi hijo la necesidad de relacionarse así conmigo? ¿Hay algo a lo que no estoy prestando atención? ¿Estoy siendo demasiado controlador? ¿Estoy siendo incoherente con los límites? ¿Por qué mi hijo se rebaja hablándome así? Si no podemos mantener la calma, podemos marcharnos sin resoplidos. Si somos capaces de hacerlo amablemente, tal vez podamos recomendar al niño que se pregunte si está haciendo las cosas todo lo bien que podría. Si necesitamos irnos primero, podemos recomendárselo más tarde, cuando todos hayamos recuperado el control de las emociones. Yo le digo a mi hija: tu tono desagradable de antes me indica que te pasaba algo, ¿es así? ¿Puedes decirme qué es? Al eliminar mis sentimientos de la ecuación, puedo dejarle espacio para la introspección. Siempre dice algo como: estoy enfadada por lo que me ha pasado con mi amiga y lo he descargado contigo. O tal vez: estoy nerviosa por una cosa del colegio. O estaba cansada. En las sesiones de terapia ayudo a los padres a ver que reaccionar genera un ciclón de energía negativa que engulle a todos. Les explico que no deben abandonar sus sentimientos, solo dejar a un lado la carga emocional. En vez de resoplar y suspirar, incitar y engatusar o gritar y chillar, todo lo cual simplemente magnifica el comportamiento que deseamos eliminar, nos concentramos solo en los pensamientos que amplifiquen el cambio que deseamos ver. Por supuesto, no hace falta decir que hay que hacerlo de manera genuina. Esto no tiene nada que ver con los elogios vacuos de las cualidades del niño, ya que el elogio falso en un momento como este no ayuda para nada. Cuando respetamos, comprendemos y empatizamos, llegamos al deseo innato de los hijos de lograr el éxito y vivir relaciones respetuosas con nosotros. Podemos decir algo como: sé que deseas el éxito, sé que quieres hacer bien las cosas, vamos a trabajar juntos. Entonces, en lugar de centrarnos en lo que el niño no hace, nos centramos en lo que está haciendo y quiere seguir haciendo. Esto conduce a la energía a la dirección correcta. Cuando los hijos ven que somos capaces de relacionarnos con ellos de una manera que saca y capitaliza sus puntos fuertes, aprenden a controlar sus reacciones. El hecho de no ser avergonzados ni culpados los libera para centrarse en los cambios que desean llevar a cabo. Como padres, cuanto más nos alejamos de pensamientos y afirmaciones negativas, más espacio abrimos para que fluya la energía positiva en los hijos. En el caso de la mala educación y la falta de respeto, necesitamos llegar a los sentimientos que subyacen tras el comportamiento. Entonces podemos exponer al niño las maneras en que el comportamiento influye negativamente en su vida. Podemos decirle: sé que te sientes frustrado cuando intentas expresar algo, pero entonces me frustro yo más contigo. ¿De qué otras maneras podrías expresarte para satisfacer tus necesidades? Podemos ver por qué nos provocamos. Vamos a identificar el patrón y ver cómo podemos ayudarnos más.
El elemento crucial en todo esto no es reflejar cómo nos hace sentir a nosotros el comportamiento del niño insultados, decepcionados o heridos. Si lo centramos en nosotros, el niño acabará reaccionando contra nuestra energía en vez de centrarse en la suya. La aceptación elimina el escozor de la negatividad. Aceptar la situación tal y como es conlleva gracia, rendición y sobre todo gratitud. Todos estos elementos crean una carga positiva en nuestro banco mental con el poder de exteriorizarse. La aceptación no es algo pasivo, es muy distinta a la resignación. La aceptación es un proceso activo de comprensión exacta de cómo se creó la situación presente con la intervención de ambas partes y de lo que puede enseñarnos. Si tenemos que cambiar algo, debemos presentar negatividad cero ante nuestra realidad, tal y como es. Un aspecto de la aceptación que suele pasarse por alto es que, como todas las cosas existen en un continuo, podemos crear el cambio centrándonos en el polo contrario de donde se nos ha llamado la atención. Lo mencionamos en un capítulo anterior, pero quiero acentuarlo ahora porque es una energía poderosa que pueden utilizar los padres. Por ejemplo, si su percepción es que su hijo exhibe la energía de la falta de respeto y el desafío, en lugar de centrarse en este comportamiento como haría normalmente, un enfoque que serviría solo para reforzar el comportamiento, céntrese en el polo opuesto. De esta manera, acepta al niño sin reforzar el comportamiento indeseado. Para hacerlo, note cuando su hijo no se muestra irrespetuoso ni desafiante. Entonces, amplifique este comportamiento deseable. Por ejemplo, cuando mi hija está almorzando tranquilamente, aprovecho la oportunidad para decirle algo como: me encanta lo apacible que estás, me siento conectada contigo cuando simplemente disfrutamos de la compañía de ambas así. Lo que no debemos hacer en esos momentos es comparar el comportamiento apacible del niño con los momentos de discusiones, una trampa en la que los padres caen fácilmente. Entonces el elogio se convierte en un sermón disfrazado. Con el tiempo, cuanto más destaquemos el respeto y la amabilidad del niño, más respetuoso y amable será, dejándose de centrarnos en el comportamiento negativo que inevitablemente aumenta nuestra propia negatividad. Simultáneamente intensificamos el respeto y la amabilidad que mostramos hacia el niño. Su reacción es el desencadenante de la del niño. Su hijo constantemente capta su tono, energía y señales no verbales. Es posible que ahora comprenda mejor lo que le hace saltar, pero ¿sabe que usted puede ser la causa de que salte su hijo? Más importante aún, ¿es consciente de que su hijo puede reaccionar de una manera particular por la manera en que usted lo trata, con o sin sutilidad? Presionamos a los hijos mucho más de lo que ellos nos presionan a nosotros. Por ejemplo, cuando empieza un niño el día con listas y horarios, como nosotros, no programan millones de actividades para nosotros, ni nos obligan a ir a sitios donde no queremos ir. No nos amenazan cuando no comemos lo que nos dicen o no nos vestimos con las prendas que eligen. Nosotros somos los que iniciamos estas dinámicas, rígidamente obligándonos según nuestros estándares. Naturalmente, presentamos estas cosas como oportunidades, acciones para favorecer su buena salud, exponernos a las posibilidades de la vida y muestras de apoyo. Si fuéramos sinceros con nosotros mismos, admitiríamos que todo es mera manipulación para salirnos con la nuestra. Nuestra energía y manera de ser están cargadas de vibraciones que los demás captan. Como padres, es crucial que nos demos cuenta de que nuestra simple presencia, aunque no digamos una palabra, tiene un impacto en el comportamiento de los hijos. Esto nos debería recordar que nos preguntásemos, ¿cómo estoy contribuyendo a esta situación? ¿De qué manera mi energía o mis acciones favorecen que mi hijo reaccione así? Cuando comprendemos nuestro papel al crear cada situación, ya no culpamos al otro. Una vez que reconocemos que todas las cosas surgen de una interdependencia, vemos lo simplista que es castigar a los hijos por su comportamiento. El comportamiento no surge de la nada, algo provoca a los hijos, igual que algo nos provoca a nosotros. La fuente puede ser externa, puede venir de los padres, puede surgir de un lugar profundo del interior del niño, más allá de su conciencia. Hacerlo responsable sin mostrarnos compasivos ni curiosos por la razón del comportamiento es cruel e improductivo. Cuando comprendemos que el comportamiento no deseado es una señal de otra cosa, se nos recuerda que conectemos con los hijos más profundamente. Cuando observamos su comportamiento a través de la lente de causa y efecto, en vez de apresurarnos a juzgarles el carácter, se nos despierta curiosidad por sus sentimientos y experiencias.
Este enfoque es maravilloso para construir la confianza y así acercarnos más a nuestros hijos. Conrad, un padre de 57 años, vino a verme porque había sufrido síntomas de trastorno por estrés postraumático tras un infarto. El impacto de saber que su corazón había funcionado bien fue tan profundo que quedó afectado emocionalmente, hasta el punto de ser casi incapaz de salir de casa por miedo a sufrir otro infarto y hallarse en una situación en que no pudieran ayudarle. Enseguida se limitó a pasarse el día en la cama. Sus hijos, que veían que no se recuperaba, empezaban a manifestar sus propios síntomas. Brenda, la hija de 8 años de Conrad, no solo empezó a sacar malas notas, sino que empezó a resistirse a salir también de casa. Mientras su hijo Daniel, de 6 años, empezó a portarse mal en el colegio, mostrándose cada vez más agresivo. Al principio, Conrad y su esposa no relacionaron los problemas de los niños con la incapacidad de su padre para gestionar su afección. Cuando vinieron a verme fue porque creían que necesitaban aprender mejores estrategias para evitar que empeorasen los problemas de los niños. Solo cuando me fijé en el estrés de Conrad, se dieron cuenta de que estaba influyendo directamente en los niños. Conrad había optado por encerrarse en lugar de mostrarse proactivo como respuesta a su enfermedad cardíaca y se había sumido en un estado de ansiedad en que no veía manera de seguir adelante que no fuera de replegarse. Esa sensación de indefensión estaba siendo absorbida por los niños y manifestada en sus propias vidas. Estaba claro que a menos de que Conrad solucionara su ansiedad, sus hijos iban a crecer creyendo que ellos tampoco eran capaces de superar las dificultades de la vida. El problema de Conrad era que no alcanzaba a ver lo benevolente que había sido la vida al ofrecerle un aviso para que cambiase de estilo de vida. Al contemplar su ataque al corazón como un acontecimiento extremadamente negativo, consideraba todo el episodio no solo como algo catastrófico, sino además malévolo. Le expliqué que si no aceptaba el hecho de que la vida le ofrecía una oportunidad de crecimiento, destruiría la vida de sus hijos. Su miedo de ser incapaz de disfrutar plenamente de la vida de nuevo tras el infarto era el resultado de su falta de confianza en su propia resistencia. Como se imaginaba frágil, se había convencido de que estaba seguro solo cuando permanecía absolutamente inmóvil. Cuando le demostré que podía vivir con la imperfección de una enfermedad cardíaca y que no debía necesariamente destruirle, sino que podría ser el factor que le hiciera más humano y compasivo, reveló que había crecido con unos padres extremadamente controladores, de quienes había heredado la creencia de que cuanto más controlamos la vida, más segura es. En otras palabras, su infarto había hecho saltar su mundo por los aires y destruido sus fundamentos, dejándole acurrucado como un feto. Precisaba una nueva visión del mundo, pero ¿cómo se forja una nueva visión del mundo? Pocos de nosotros cambiamos porque sabemos que necesitamos cambiar. Por lo general, acostumbramos a cambiar solo cuando tocamos fondo. Tal vez nuestro matrimonio se está disolviendo, nuestro empleo esté en riesgo, nuestra salud esté delicada, nuestros hijos tengan problemas. En muchos casos parece que solo una crisis posee la capacidad de hacernos cambiar. En ocasiones somos tan rígidos que ni siquiera una crisis puede liberarnos. Este era el caso de Conrad. Tardó mucho en dejar atrás su creencia de que estaba incapacitado, cuando de hecho no lo estaba para nada. Solo cuando entró en contacto con su ansiedad y se permitió sentir sus sentimientos sin dejar que lo abrumaran y lo dirigieran, pudo reconocer que lo que él era en su identidad esencial nunca había sufrido un infarto. Los que verdaderamente triunfan en la vida son los que saben estar angustiados sin dejar que la angustia les domine. La responsabilidad sagrada que tenemos como padres consiste en deconstruir la estúpida noción de que como humanos no deberíamos sentir angustia. Es como decir que el sol debería brillar cada día y nunca debería llover o tronar. O como lo expresó Conrad, con justificada indignación: ¿cómo me atrevo a ser tan joven y sufrir un infarto? Estamos hablando de cómo ocurre el cambio. Cuando nuestra energía cambia internamente, el cambio se refleja externamente. Al principio, el cambio puede no ser notable. Igual que el gran cañón se formó capa a capa, cada cambio que hacemos se añade a los anteriores. Al nutrirnos de la energía abundante disponible en el universo, contamos cada vez con más poder para crear el cambio deseado. Cuando más abundancia sentimos, en lugar de centrarnos en la escasez, más se refleja en nuestra vida. En vez de intentar que cambien los hijos, debemos transformar nuestra energía de un estado de necesidad a uno de poder basado en la conciencia de la abundancia a nuestra disposición. Con la pregunta: ¿puedo convertirme en lo que mis hijos necesitan?, empezamos a encarnar las cualidades que deseamos que adquieran. Esto no solo es aplicable a la educación de los hijos, es un principio con el poder de transformar todos los aspectos de nuestra vida. Podemos convertirnos en el cambio que deseamos ver en el mundo. El principal ingrediente es el poder que nos otorgamos nosotros mismos. La energía está en nuestro interior y podemos retarnos a descubrirla. La cuestión que debemos plantearnos es: ¿creo suficientemente en mí mismo para hacerlo?
Cuando dejamos de oponernos a los ofrecimientos de la vida, nos rendimos no solo a lo que surja, sino también a cómo nos sentiremos ante ello. Como le dije a Conrad, claro que te sientes decepcionado, incluso aterrado, es natural. No obstante, como temes tanto sentir tus sentimientos, tu deseo de sentir otra cosa te está impidiendo vivir el ahora. En su lugar, si aceptas que hay momentos en que te hundes y otra forma parte de tu situación, y esto forma parte de tu situación, puedes enseñar a tus hijos que no pasa nada por sentirse mal a veces sin imaginar qué significa que uno se derrumbe por dentro. Pasar de creer que la vida es solo que es Pasar de creer que la vida es lo que nos pasa a nosotros, a comprender que la vida es lo que pasa para nosotros y con nuestra participación nos permite encontrar la joya de cada experiencia. Empezamos a vivir como protagonistas y creadores, listos para ser propietarios de nuestro papel y siempre rápidos en crecer y aceptarnos según lo requiera el momento. Al dejar de pensar que tenemos derecho a obtener ciertos resultados, nos damos cuenta de que parte de la razón de que este resultado no se manifiesta somos nosotros. Y en consecuencia el objetivo deseado puede disfrutarse solo con la voluntad de someternos a una metamorfosis. Cada momento nos ofrece infinitos caminos que podemos seguir y precisa que seamos conscientes de las decisiones conscientes e inconscientes para poder diseñar la energía que nos proporciona el deseo que deseamos ver cumplido. Cuando comprendemos el poder que tenemos para elegir, nos sentimos más amos de nuestras vidas. Así surgen el coraje, la resistencia, la valentía y la creatividad para vivir de otra manera. Transformar la reacción en expresión auténtica. Muchos de nosotros pensamos que no tenemos otra opción que reaccionar cuando el comportamiento de los hijos nos provoca. Nuestro instinto nos hace saltar. Si algo nos irrita, no lo pensamos dos veces, simplemente reaccionamos. ¿Qué te pasa? ¿No puedes dejar de hacer eso? No se nos ocurre decir, ¿por qué me pongo tan nervioso? ¿Puedo comunicar mis necesidades con respeto sabiendo que el otro no tiene malas intenciones? ¿Puedo apartarme de esta situación si me resulta insoportable? El estado de nuestro mundo externo de muchas maneras es el reflejo del de nuestro mundo interno. La mayoría de nosotros somos educados por padres que tuvieron vidas interiores enturbiadas. Como resultado lo reflejamos en nuestro desarrollo y es probable que pasemos la misma confusión a los hijos. Estos espejos del alma nebulosos y los legados de inconsciencia que pasan de generación en generación, sin saber cómo muchos de nosotros preferimos culpar a otro de lo que encontramos en el mundo externo en lugar de captar que es un reflejo de nosotros mismos que se nos muestra. Los hijos son espejos especialmente eficaces porque aunque podemos divorciarnos de la pareja y abandonar a los amigos, los hijos son para siempre. En nuestra relación con ellos, más que en cualquier otra, se nos obliga a examinar los aspectos de nuestra manera de ser que normalmente negaríamos o evitaríamos. Cuando somos capaces de mirarnos en el espejo que nos ponen delante y arreglar nuestros problemas, no solo despejamos la niebla que nos nubla la visión, sino que además empezamos a ver a los hijos tal y como son. De este modo nos convertimos en un reflejo de su auténtica identidad. Los padres suelen temer que si no se les permite reaccionar se sentirán asfixiados, falsos o resentidos. Hay formas diferentes de responder a la reactividad. Muchos de nosotros simplemente no somos capaces de cómo comunicarnos sin añadir carga emocional. No estamos acostumbrados a estar presentes con nuestros sentimientos sin permitir que nos dominen y tampoco sabemos defendernos asertivamente sin ser agresivos. Pocos de nosotros hemos aprendido a decir nuestra verdad con un lenguaje sencillo. Si nos hubieran dejado decir nuestra verdad tal como es de pequeños, ahora seríamos capaces de conectar con nuestra auténtica voz por vía directa en vez de necesitar recurrir a la manipulación, al control y toda clase de artimañas emocionales. Decir la verdad como uno la siente debería ser la cosa más fácil del mundo, pero como representaba una amenaza para nuestros cuidadores, ahora nos resulta la cosa más difícil de hacer. Retomar la expresión auténtica con los hijos es uno de los mejores regalos que podemos hacerles, ya que abre el camino para que ellos sepan ser directos. Transformar nuestras reacciones en expresiones de auténtica comunicación puede ser un gran cambio en la relación con los hijos. Veamos cómo funcionaría con algunos ejemplos verídicos donde se observa cómo pasar de las reacciones emocionales a la auténtica expresión. Reacción. Deja de jugar con el móvil mientras te hablo. No puedo creer que no hayas estudiado para el examen. Guarda el móvil o te lo quitaré y no te lo devolveré. Expresión auténtica. Sé que no te das cuenta de que ahora estás distraído. Veo que inconscientemente estás evitando el examen. ¿Puedo ayudarte a planificarte para preparar el estudio? O creo que no te das cuenta de las consecuencias de tus decisiones en este momento y esto me preocupa. Necesito que me ayudes a recordarte cómo te afectan tus decisiones. ¿Podemos hablar de tu decisión de no estudiar y de cómo podemos cambiar esta energía? O
Veo que eres incapaz de apartarte de las maquinitas. Te doy 5 minutos más para ocuparte de tus responsabilidades solo. Pero si pasado ese tiempo todavía las esquivas, tendré que quitarte el móvil hasta que acabes el trabajo. No quiero que me pongas en esa posición, pero tengo que ver que eres capaz de regularte solo. Reacción. Estás siendo desobediente y irrespetuoso. No me puedes hablar en ese tono. Estás castigado el fin de semana. Expresión auténtica. Veo que necesitas recurrir a este tono negativo conmigo. Es evidente que estás molesto. Si no, no hablarías así. Voy a tomarme un respiro de 5 minutos. Tómate tú también unos minutos para pensar cómo satisfacer tus necesidades. O veo que ahora te abruman tus emociones. Quiero saber cómo te sientes, pero cuando me hablas así es difícil escuchar tu corazón. Cuando quieras compartir tus sentimientos sin insultarme, aquí me tienes. O me resulta muy difícil escucharte cuando me arrojas palabras duras. Yo también tengo sentimientos y me duele que me hables así. Voy a salir y alejarme un rato de ti. Cuando estés listo para comentar el tema con calma, podemos volver a intentarlo. Okay. Cuando nos expresamos de manera auténtica, aportamos amabilidad, conciencia y responsabilidad a la situación. Permitimos a los hijos que sepan que son sabios y capaces, que sabemos que ahora estamos cargados y que estamos dispuestos a realizar los cambios necesarios para modificar la dinámica entre nosotros. Cuando los hijos ven que actuamos desde el corazón y que no pretendemos señalarlos como los malos de la película, les permitimos bajar la guardia y unirse a nosotros para hallar soluciones que funcionen para ambos. Nuestra responsabilidad como padres consiste en recordar que dentro de cada niño existe el deseo de que lo vean, lo escuchen y lo comprendan. La mayor ansia del niño, como he dicho anteriormente, es saber la respuesta a la pregunta: ¿soy bueno? ¿Estoy bien? ¿Valgo la pena? Anhelan que se comprenda su visión del mundo, su perspectiva y sus sentimientos para notar que son importantes por derecho propio. Quieren que su voz importe, que su opinión cuente y que sus aportaciones se consideren valiosas. Los niños están en sintonía con sus sentimientos, de modo que sienten lo que sienten y no temen decirlo, pero ¿qué hacemos a menudo cuando conocemos sus sentimientos, especialmente si son dolorosos? En vez de sintonizar con ellos, desconectamos, les mandamos a callar o les avergonzamos y quizá incluso les hagamos pensar que están locos si sienten eso. En consecuencia, acaban pensando que algo pasa con ellos. Por supuesto, este es un reflejo de nuestra incapacidad de sentir nuestros verdaderos sentimientos. Cuando aceptamos nuestras luces y nuestras sombras, otorgamos a los hijos permiso para que hagan lo propio. Les recordamos que el verdadero coraje Les recordamos que el verdadero coraje radica en ser transparentes y auténticos. Nuestro compromiso para dejar atrás el pasado. Aunque quiero aferrarme a lo que debería ser y a cómo debería haber ido la vida, sé que mi resistencia a lo que es viene del miedo. Ese miedo que me ciega a las joyas del momento presente. Si puedo dejar atrás mi necesidad de control, podré entrar en lo desconocido con vigor. Fluyendo con coraje, resistencia y poder, puedo convertirme en el agente de la transformación que deseo presenciar. Sin resistirme a nada, saludo el momento presente con conciencia y alegría. ¡Wow! Tremendo capítulo. Gracias.